Y atención, consultor político critica desempeño de Noboa en debate presidencial y elogia a Luisa González. Yo creo que estuvo más entretenido que el anterior, me parece que qué bueno que cambió en algo el formato. Yo destacaría a Orlando Gaby, me parece que además el trabajo de Ruth me parece que hasta ahorita va bien. Le pueden llamar correísta porque ha hecho preguntas que podrían pensarse que es una correísta. Bueno, y también hubo preguntas también sí, fuertes hacia Luisa, ¿no? Claro. Yo creo que es interesante, te digo, yo creo que me gustó que haya cambiado el formato, me parece que ha permitido mayor diálogo. Creo que en el otro vimos un protagonismo exacerbado de los dos moderadores. Creo que ahora los protagonistas son los candidatos. Y como tú dices, lo lindo está en las redes, ¿no? Creo que en este... Alfredo, y con este nuevo formato, como tal cual tú lo dices, ¿se puede evidenciar también los estilos particulares de cada candidato? Totalmente, totalmente. Los estilos, la preparación. Yo aquí destacaría, por ejemplo, antes de entrar al rato en un análisis más profundo, el nerviosismo, la comunicación verbal, no verbal de los dos candidatos, los simbolismos, ¿no? El tema de los lentes de Luisa, el tema de las risitas nerviosas de Noboa, de leer, por ejemplo, cosas que se ven muy mal, que se ven muy mal y sobre todo que han sido las críticas de los últimos días, ¿no? Entonces creo que sí hay muchos elementos muy interesantes para poder realmente profundizar y darse cuenta, en verdad, creo que hoy, a diferencia del debate anterior, y yo una de las cosas que siempre hice el análisis, es que hoy me parece que es Luisa siendo Luisa. La vez pasada era una Luisa dando la lección, y creo que hoy vemos a una Luisa gestora, una Luisa política, enfrentada a un empresario, ¿no? Y más en el personaje de presidenta, ¿crees tú, o no? De gestora, yo lo diría. O sea, yo creo que más que de presidenta, Orlando, yo diría más de política. En recientes declaraciones a Pichincha Universal, Alfredo Dávalos, reconocido consultor político, analizó el desempeño de los candidatos en el último debate presidencial. Según Dávalos, la modificación en el formato del debate fue positiva, ya que permitió mayor diálogo, pero fue su evaluación del desempeño de los candidatos lo que ha causado precisamente un revuelo. Y creo que eso es importante. Y a Daniel Noboa, ¿cómo lo ves? Porque has mencionado lo de las risitas, se ha mencionado que tiene anotadas las respuestas o las preguntas que tiene que hacer. ¿Hasta dónde él, en lo que acabas de mencionar, en qué está instalado? ¿En qué personaje está instalado? Está instalado en leer la polla, en tratar de recordar lo que los asesores le habrán dicho. Me parece que de las cosas que sí he visto que ha acertado es repetir mucho el tema del empleo. El empleo lo ha repetido en un sinnúmero de ocasiones, incluso con temas que a veces no venían al caso, pero bueno, se ve que esa lección la aprendió muy bien el empleo y el tema de las drogas, ¿no? Vimos a una Luisa gestora enfrentada a un empresario. Noboa está instalado en leer la polla y tratar de recordar lo que los asesores le habrán dicho, expresó Dávalos en el programa Al Voto. Estas palabras han generado controversia, pues dejan entrever que, según el analista, Noboa no estaba completamente preparado para el debate, mientras que González demostró capacidad y liderazgo. El análisis de Dávalos ha reforzado una idea que ha venido ganando fuerza entre los ecuatorianos, que la derecha no cuenta con líderes lo suficientemente preparados para la presidencia de la República. Las supuestas incoherencias de Noboa durante el debate, tanto en sus afirmaciones como en sus preguntas, solo añaden leña al fuego. Mientras tanto, Luisa González parece haber fortalecido su imagen, dejando en claro su capacidad y su visión de un Ecuador mejor. En resumen, el panorama político del país se encuentra en un momento decisivo y estas opiniones tienen el potencial de influir en la decisión de miles de votantes. Lo que es seguro es que el debate y las declaraciones posteriores han añadido un elemento adicional de tensión a la ya cargada atmósfera electoral. Esperemos que Luisa sea la presidenta del Ecuador. Y atención Ecuador, Danilo Carrera responde a acusaciones de vínculos con la mafia albanesa en medio del debate presidencial. En un giro de eventos inesperados, justo el día del esperado debate presidencial, Danilo Carrera, apodado en redes sociales como el Gran Padrino,
decidió romper el silencio y defenderse de las acusaciones que lo vinculan con la mafia albanesa. A través de un video en sus redes sociales, Carrera negó enfáticamente cualquier relación con dicha organización y calificó las acusaciones como una estrategia para manchar su imagen. Bueno, habrá que ver qué dicen las investigaciones posteriores. Basta ya de injurias. Durante meses he soportado una incesante campaña difamatoria con la que se ha intentado afectar el prestigio que he ganado durante decenios en el ámbito profesional, empresarial y deportivo, para con ello, de rebote, tratar de perjudicar políticamente al gobierno nacional, intentando desdibujar la inocultable relación personal y familiar que me une con el presidente de la República. La infame campaña empezó pretendiendo endilgarme fantasiosamente el control de sin fin empresas públicas que ni conozco ni quiero conocer. Luego escaló queriendo engañar al país con otra fantasía que no solo nadie cree, sino que sobre la que ninguna prueba se ha presentado ni se puede presentar. ¡Qué manera de hacer el ridículo! Nada de lo anterior amilanará mi espíritu. A mis 85 años de edad sigo con la fortaleza suficiente para enfrentar todas esas infamias. Desde mi país, donde estoy como ciudadano libre que soy. Aquí nací, crecí, me formé, hice empresa, generé empleo y riqueza para miles de ecuatorianos. Y aquí seguiré viviendo y enfrentando en el terreno que corresponda a mis maliciosos detractores, a quienes, por cierto, el tiempo y la justicia ya van ubicando en el lugar que merecen. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer las incontables muestras de afecto y solidaridad recibida por parte de amigos, deportistas, antiguos colaboradores, empresarios y de gente sencilla que junto al soporte brindado por mi familia me han permitido sobrellevar las injurias que sobre mí se han lanzado. Carrera, una figura reconocida en el ámbito nacional, ha estado tras el ojo del huracán tras rumores que lo conectan con oscuros negocios y vínculos con la mafia internacional. Estas acusaciones han alcanzado mayor relevancia debido a su supuesta conexión con el presidente Guillermo Lasso, lo que ha causado revuelo en la campaña del candidato Daniel Noboa, precisamente vinculado con Lasso. El timing es curioso, comentó un analista político local. Danilo exige precisamente el día del debate presidencial para responder a las acusaciones, distrayendo la atención de lo que, según él, ya todo el Ecuador sabe. La decisión de Carrera de hablar en un día tan crucial ha generado especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. ¿Era un intento de desviar la atención de los temas más importantes o simplemente aprovechó la amplia audiencia para limpiar su nombre? Nada de lo anterior amilanará mi espíritu. A mis 85 años de edad sigo con la fortaleza suficiente para enfrentar todas esas infamias. Desde mi país, donde estoy como ciudadano libre que soy. Aquí nací, crecí, me formé, hice empresa, generé empleo y riqueza para miles de ecuatorianos. Y aquí seguiré viviendo y enfrentando en el terreno que corresponda a mis maliciosos detractores, a quienes, por cierto, el tiempo y la justicia ya van ubicando en el lugar que merecen. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer las incontables muestras de afecto y solidaridad recibida por parte de amigos, deportistas, antiguos colaboradores, empresarios y de gente sencilla que junto al soporte brindado por mi familia me han permitido sobrellevar las injurias que sobre mí se han lanzado.
En resumen, muchos usuarios en redes sociales han recordado la conocida frase coincidencias en Pascuales, popularizada por las madres ecuatorianas, para referirse a eventos que según parezcan aleatorios, podrían no ser. Por ahora, el debate sobre este tema continúa en línea y en la calle. Mientras algunos creen en la inocencia de Carrera, otros sostienen que sus conexiones y el momento elegido para defenderse son más que sospechosos. Lo que sí es seguro es que esta controversia ha añadido un elemento inesperado a la carrera presidencial y será interesante ver cómo se desdobla en los días venideros. Vamos a ver qué dice la gente que lo acusa ahora. Y Ecuador, el Partido Socialista opta por el voto nulo tras debate presidencial. Escuchamos una cantidad enorme de propuestas que parecen para al menos una década de gobierno, no para los 4 años que solamente corresponden. Es decir, podemos observar algo de demagogia por los tiempos que tiene el próximo gobierno. Estar aquí analizando caso por caso, propuesta por propuesta. Pero estas dos críticas en términos generales, candidatos bastante nerviosos, pero queremos informar al país que el Partido Socialista Ecuatoriano tomó una decisión en su Consejo Nacional de no apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni al candidato Daniel Noboa ni al candidato Luis González. Esta rueda de prensa ahora es para argumentar el por qué no estamos apoyando a ninguno de estos dos candidatos. Y comenzaré diciendo que en el tema que el Partido Socialista le despierta especial interés, está relacionado al ambiente. Ninguno de los dos candidatos comulga con la tesis que creo que tiene mayor apoyo en este país, que es la protección del medio ambiente. Los dos están por implementar la frontera petrolera, por implementar la producción petrolera, como alguna candidata lo manifestó. Y tampoco están dispuestos a presentar un modelo de desarrollo post-extractivista. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales el Partido Socialista toma distancia de los dos candidatos. En este punto son coincidentes las dos propuestas de los dos candidatos. Además de eso, en temas de empleo hemos escuchado generalidades. No hay caminos claros de cómo van a hacerlo, y por lo tanto tenemos que en el campo del empleo especialmente, y en el campo de la producción, hay muchas alternativas que analizar y que puedan dar luz a que pensemos que la situación económica de los desempleados o de los migrantes que migran por seguridad y por temas de empleo puedan... En medio de un clima político tenso, tras el reciente debate presidencial, el Partido Socialista sorprendió al país al pronunciarse a favor del voto nulo para la segunda vuelta. En una rueda de prensa realizada, Gustavo Vallejo, presidente del partido, explicó las razones detrás de esta decisión que ha dejado a más de uno desconcertado. Y eso que son disque socialistas de izquierda. A mí más me parecen socialistas de izquierda. El verdadero socialismo es apoyar a la gente de izquierda, no dejarlo a un lado. Precisamente esta es la gente que puso a Lazo y esta es la gente que ha puesto a la derecha así. Andan en busca de poder, pero como se los niegan, ahí llegan y hasta ahí llegan. No apoyamos, no es nuestro. Bueno, dejemos así. Vamos a ver. Solucionarse o encontrar algún rumbo distinto al actual. Quisiera presentarles ahora a la doctora Elsa Guerra, que va a continuar con las razones por las cuales el partido ha tomado la decisión que acabamos de anunciar. Muy buenos días a todos y con todas. Muchas gracias por la oportunidad de este espacio. La idea de que estén aquí nos permite difundir nuestros planteamientos, sobre todo en el marco de una crisis económica, política y social que estamos enfrentando como país y que merece respuestas oportunas, eficientes, de un gobernante o de una gobernante que escuche las necesidades de toda la sociedad en la diversidad. Nos preocupa sobremanera que la gran ausente del debate de ayer y de las propuestas de los dos candidatos seamos las mujeres diversas.
Seamos las mujeres diversas, a pesar de que estamos enfrentando efectos profundos en la crisis económica, en los niveles de inseguridad en nuestro país. Si en el 2019 cada 44 horas una mujer era asesinada en el Ecuador, ahora los datos nos dicen que en lo que va del 2023 nos matan cada 17 horas en nuestro país. Por lo tanto, nuestra vida y nuestra integridad está en juego. Y nos preocupa que no exista propuestas claras por parte de ninguno de los dos candidatos. La gran ausente en el debate de ayer fueron las mujeres. No tenemos propuestas claras para enfrentar los temas de inseguridad a pesar de que nos están matando. Lastimosamente tenemos un Ministerio de los Derechos de la Mujer, de los Derechos Humanos, que no ejecuta varios de los avances que han sido sino las luchas eficientes de las mujeres y de los sectores de defensa de los derechos humanos por muchos años en nuestro país. ¿Y qué es lo que recibimos? Hemos recibido discursos, posturas de las dos candidaturas que lastimosamente obvian nuestras necesidades y que incluso invisibilizan y dejan a un lado las necesidades de las mujeres. Una candidata a la vicepresidenta que inclusive en una intervención dijo que las mujeres madres no deberían ganar lo mismo que los hombres, por ejemplo. O una candidata que representa a una era que lastimosamente hizo poco por las mujeres. No respetó nuestra soberanía, no entendió, por ejemplo, que los problemas sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos es un asunto fundamental porque tiene que ver con los derechos y con la dignidad de las mujeres. Las discusiones, por ejemplo, sobre el tema de la despenalización del aborto, en temas de violación y en general, es un asunto de salud pública, es un problema de salud pública porque significa la muerte de muchas mujeres, que el aborto clandestino es una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad o enfermedad materna en el país y que lastimosamente mecanismos como la penalización han significado que sigamos muriendo, sobre todo las mujeres pobres, las mujeres que viven en lugares rurales, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas. Lastimosamente, esta otra postura lo que ha hecho es cerrar los ojos, lavarse las manos y obviar los derechos de las mujeres, ni siquiera incluyendo una agenda que represente nuestras necesidades, ni en los temas sexuales y reproductivos, ni en otros campos. Nos preocupa también que en ninguna de las dos propuestas miramos ejes efectivos para enfrentar y generar lo que necesitamos las mujeres, que es autonomía económica. No hay claridad sobre cómo vamos a, por ejemplo, enfrentar los niveles de desempleo y subempleo en el país, que sabemos son que 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas viven trabajo y que sabemos que en el caso de las mujeres diversas y de otras diversidades es aún mayor. Por ejemplo, en los últimos meses, los niveles de desempleo en el caso de las mujeres aumentó en nuestro país y no existe una propuesta clara por ninguno de los dos candidatos sobre cómo va a enfrentar estos niveles, entendiendo que nosotras mujeres somos las que sostenemos la vida, que nuestro trabajo en casa, porque es trabajo que no se ha pagado, es importante y que no existe una propuesta eficiente y contundente que permita que los derechos que están en la Constitución se puedan cristalizar con políticas claras que necesitan voluntad política también por parte de cualquiera de los dos candidatos. Por eso es que hoy, como Partido Socialista Ecuatoriano, como uno de los primeros partidos feministas, en el sentido de la defensa por la igualdad, por la equidad, que sabemos que necesita nuestro país y donde las políticas también deben enfrentar los grandes desafíos de las mujeres, hemos decidido no apoyar a ninguna de las dos candidaturas y más bien apostar por decir públicamente cuáles son los desafíos, esa agenda que necesitamos, que la hemos construido ya durante muchos años y que debería ser impulsada cualquiera de los que lleguen. Pero eso sí, diciendo con claridad que hoy por hoy ninguno de los dos representa a la agenda de las mujeres. No hay caminos claros de lo que van a hacer, sentenció Vallejo, refiriéndose a los candidatos Luisa González, representante del progresismo, y Daniel Noboa, de la derecha. A pesar de las diferencias ideológicas aparentes entre ambos candidatos, Vallejo subrayó que desde la perspectiva del Partido Socialista, ambos programas tienen similitudes que podrían no favorecer al país. La decisión no ha estado exenta de críticas, dada la inclinación de izquierda del Partido Socialista. Muchos esperaban que respaldaran a González en su carrera hacia la presidencia. Las redes sociales se han inundado de reacciones con muchos cuestionamientos. La verdadera motivación detrás
de esta postura. Qué terrible, ecuatorianos. Buenos días con todos, con todas. Mis compañeros de la Dirección Nacional del Partido Socialista han expuesto los motivos por los cuales nosotros como organización política hemos adoptado la postura de no apoyar a ninguna de las dos opciones. La falta de una agenda que priorice un desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible, que además haga énfasis en el desarrollo en armonía con la naturaleza, la falta de una agenda que priorice a más de la mitad de la población, como son las mujeres, y a eso queremos sumar un tercer elemento, que es la falta de respuestas a problemas graves que enfrenta el país, como la crisis de la seguridad social, que debe ser atendida de forma coherente y que debe ser atendida de forma técnica. A ello hay que sumar la necesidad indispensable de generar fuentes de empleo, pero estas propuestas tienen que estar evidentemente lejos de todo tipo de demagogia. Recordemos que el fin mayor es la prestación de servicios sociales de calidad a las personas que más lo necesitan, asegurados y también personas que no están bajo ningún sistema de protección social. Estos tres elementos son los que fundamentan nuestra postura de no apoyar a ninguna de las dos opciones. Sin embargo, también queríamos cerrar esta rueda de prensa señalando que más allá de la coyuntura electoral es necesario pensar en un país que atraviesa una crisis a múltiples niveles. Y en ese sentido, nosotros queremos dejar constancia que el éxito del próximo gobierno, cualquiera que éste sea, repercutirá en mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. En tal virtud, nosotros tras el 15 de octubre, como Partido Socialista Ecuatoriano, invitaremos o también asistiremos a cualquier iniciativa, sea de la opción triunfadora en las elecciones, o sea también una iniciativa de cualquiera de las expresiones de la diversidad y la pluralidad política y social de este país, para hacer la apuesta en la construcción de un proyecto de unidad, de consensos en favor de un Ecuador sin inseguridad, un Ecuador sin violencia, un Ecuador con crecimiento económico, un Ecuador con generación de fuentes de empleo, un Ecuador sin hambre. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes y estamos atentos pues a cualquier pregunta, comentario que pueda surgir por parte de todos los asistentes. Gracias. En resumen, fuentes como Ecuador Chequea resaltan el revuelo que esta decisión ha generado. En un país donde cada voto cuenta, con un margen de diferencia entre candidatos que podría ser estrecho, la postura del Partido Socialista de inclinarse por el voto nulo añade una capa adicional de incertidumbre al ya complejo panorama político. La segunda vuelta se presenta como un escenario lleno de incógnitas. La influencia que pueda tener la postura del Partido Socialista en los resultados es todavía una pregunta sin respuesta. Lo que sí es seguro es que las próximas semanas estarán cargadas de debates y análisis y posiblemente más sorpresas. Atención Ecuador, Luisa González resalta su preparación para la presidencia y aborda temas cruciales para el Ecuador. Luisa González, candidata a la presidencia de Ecuador, confirmó con convicción en una reciente entrevista con Teleamazonas que está plenamente capacitada para liderar al país. Desde el minuto 1 estoy lista para trabajar porque entiendo las necesidades de la población y cómo hacer política pública, declaró. Bueno, ha sido un debate más donde se puso en conocimiento de la ciudadanía mucho de las propuestas del plan de gobierno, se quedaron muchos temas por fuera, se quedó por fuera hablar de las mujeres, de la violencia que vivimos y que ha aumentado, además agricultura, pesca, muchos temas quedaron pendientes, pero seguiremos informando cuáles son nuestros planes. Y vamos hablando un poco de eso porque en el tema de seguridad también se expuso mucho el tema de
necesitamos y vamos a hacer esto para la fuerza pública, para reforzar la seguridad, para lograr lo que necesitamos los ecuatorianos, que estén un poco de paz. El tema es con qué lo van a pagar. Bueno, aquí hay dos fuentes principales, ¿no? Primero, hay una subejecución presupuestaria. Para hablar del presupuesto del año anterior, hubo 200 millones de dólares que se destinaban para inversión, de los cuales solamente usaron 60 millones y 140 lo devolvieron al presupuesto general del Estado. Hay una subejecución. Lo siguiente es, voy a traer un tramo de la Reserva Internacional, que son 2.500 millones de dólares, de los cuales 500 se van a destinar a seguridad. Esto me podría tomar más o menos un mes si es que hacemos el trabajo pronto con la Asamblea. Y adicionalmente hay recursos dentro de las deudas en el SRI que no han sido pagadas, son 2.000 millones de dólares en firme. De allí podríamos obtener ya los recursos para fortalecer a la Policía Nacional, equipamiento, inteligencia, pero la fuerza pública debe trabajar en conjunto, policía y Fuerzas Armadas también. Yo he dicho, voy a militarizar los puertos, aduanas, para el control de lo que sale, los cargamentos de droga que están saliendo. Hablemos del dinero, de estos recursos. Este tema de los 2.000 millones de dólares del SRI no va a ser fácil recuperarlo, o por lo menos no tan pronto. Es decir, 30 días para cobrar al menos 1.000 millones, que sería lo cobrable si es que los procesos salen bien. Si no, se va a demorar. Y lo otro, es decir, el primer proyecto urgente económico va a ser reformar para poder traer o tomar parte de la reserva monetaria. Sí, por supuesto. Entre varios temas va a estar que se facilite el traer esos recursos al Ecuador, que deben estar al servicio de los ecuatorianos. Están en Suiza, deberían estar aquí dinamizando la economía, son los recursos que generamos los ecuatorianos. El país tiene un déficit de 5.000 millones de dólares aproximadamente, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos, y la única forma de superar los déficits es con crecimiento económico sostenido, es decir, hay que crecer a lo largo del tiempo. En un año y medio no se puede crecer para superar el déficit, pero sí empezar ya a dinamizar la economía. Por cada dólar que ingresa en la economía, por lo menos tenemos $3 más. ¿Con qué votos va a lograr usted hacer esa reforma para tomar la reserva monetaria? Bueno, primero tenemos el bloque más grande en la Asamblea Nacional. Que no le alcanza. No me alcanza, pero también el candidato Noboa se ha manifestado a favor de traer 1.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. Entonces comprendo que tendríamos también sus votos. Pero ya dijo que eso está como en la prioridad número no sé cuánto. Sí. Entonces, pero no puede contar con esos votos si es que no le ha dicho que le va a dar esos votos en el eventual caso de que usted sea presidenta. Bueno, está contando con votos, necesita por lo menos 20. Bueno, si su propuesta actualmente ha cambiado, en su momento copió nuestra idea de poder traer esos recursos. Si ahora ha cambiado, me extraña, ¿no? Porque estamos hablando de programas serios para sacar adelante al Ecuador, pero sí haré un llamado al diálogo, lo he venido haciendo, de hecho, sentarnos las funciones del Estado, tanto la función legislativa, la ejecutiva y la judicial en una misma mesa. El país necesita acuerdos mínimos para salir adelante. Ese llamado al diálogo y esos acuerdos legislativos no van a tener ningún tipo de planteamiento, como pasó hace 2 años. Una comisión de la verdad, por ejemplo, que marcaba un acuerdo político que se rompió el día antes. Mire, habrán acuerdos mínimos que se deben tomar en la mesa de diálogo. ¿Qué necesita cada sector? ¿Cuál es su visión de país? Y creo que aquí coincidimos en algo todos. Necesitamos seguridad, que nuestros jóvenes vuelvan a ser libres, que podamos salir a las calles, que podamos salir con nuestros hijos de la mano, que las madres podamos saber que nuestros hijos van a volver a la casa seguros. Y esto creo que no pasa ya por un tema político, sino por un tema de patria. Acuerdos para generar empleo, para evitar que la gente esté saliendo del país, acuerdos para devolver la salud y la educación como un derecho público de calidad y gratuito, y ahí vamos a coincidir todos. Un punto destacado de su intervención fue el compromiso de destinar 500 millones de dólares de las reservas internacionales para fortalecer la seguridad nacional en solo un mes. Además, señaló planes para robustecer la fuerza pública con recursos obtenidos de deudas con el Servicio de Rentas Internas SRI. Más bravos se ponen los Noboa.
El cobro tributario, también los 2.000 millones de dólares que existen en el SRI, hay mecanismos para cobrarlos. Tiene como 8, ¿para qué va a traer la reserva entonces? mientras vamos cobrando los recursos que se deben pagar al Estado, es justo que los que más tienen, más paguen para dinamizar la economía, para generar crecimiento económico, para dinamizar la industria, la empresa. Mire, nosotros queremos trabajar en conjunto. El sector privado es fundamental para la generación de empleo. González también se refirió a la situación económica, enfatizando la necesidad de dinamizar la economía para enfrentar el déficit. Propuso trabajar conjuntamente con el legislativo y judicial en busca de acuerdos mínimos esenciales para abordar cuestiones como educación y salud. Bueno, vamos a hacer las rondas petroleras que están pendientes, esto puede tomar cerca de un año, pero hay cerca de 20 campos que están licitados ya, que están operando ya. En esto vamos a sentarnos con las compañías petroleras para que aumenten la inversión y aumentar la producción de petróleo, que está en los índices más bajos de los últimos 20 años. ¿Usted le apuesta entonces a aumentar la producción en otros sectores, en otros campos petroleros para subsanar lo del ITT? Por supuesto. ¿Cuántos barriles más o menos proyecta usted? Mire, ahorita tenemos un déficit de 70.000 barriles que se están produciendo menos. Ha caído la producción petrolera. Más 55.000 del ITT, va a tener como 140.000, 130.000 barriles de déficit. Por eso la intención ahora mismo es sentarnos con las empresas que ya están produciendo, que aumenten la inversión para aumentar la producción de petróleo y poder compensar así lo que dejamos de producir en el bloque del 43. Sobre la operación con el ITT y el bloque 43, González pretende dialogar con productoras petroleras para aumentar la producción, compensar cualquier pérdida que exista. En cuanto al Grupo de Puebla y la propuesta de desdolarización, González fue enfática al afirmar que bajo su liderazgo no se desdolarizará al Ecuador. Describió la discusión en el Grupo de Puebla como un análisis técnico de mecanismos de pago, añadiendo: mi compromiso es fortalecer la dolarización y eso requiere inyectar recursos en la economía. Doctora, ¿cómo le queda a usted tener que resolver casa adentro problemas que se le presentan? Coincide con el debate lo que pasa en el Grupo de Puebla, con este anuncio del expresidente Samper de desglobalizar, y la forma de desglobalizar es desdolarizar. Bueno, a ver, en el Grupo de Puebla se hace un análisis técnico y aquí no hay que confundirnos. Ese es un análisis técnico sobre mecanismos de pago para el comercio internacional. Y de hecho, yo lo mencionaba el día de ayer en el debate, incluso el candidato Noboa viajó a Rusia para buscar mecanismos alternos para el pago de las exportaciones, porque al estar Rusia sancionada no se podía comerciar con dólares. Sí. No, en lo absoluto no es un problema generado por el expresidente Correa, y más bien, citando al expresidente Correa, fue presidente 10 años, tuvimos mayoría en la Asamblea Nacional. Si hubiéramos querido desdolarizar, queridos ecuatorianos, lo hubiéramos hecho. ¿Qué hicimos nosotros? Fortalecer la dolarización. Y además, el bloque de la bancada de la Revolución Ciudadana propuso una reforma a la Constitución en donde conste que el dólar es nuestra moneda. No tuvimos los votos, incluso quien no votó a favor de esta propuesta fue el candidato Noboa, pero fue una iniciativa nuestra. Si nosotros quisiéramos desdolarizar, nunca hubiéramos propuesto esto. Mi compromiso como Luisa González, como Revolución Ciudadana, es fortalecer la dolarización, y para eso es que se requiere inyectar recursos en la economía. En resumen, finalizando, Luisa González elogió a su compañero de fórmula Andrés Arauz, describiendo un equipo sólido y técnico. El Ecuador va a elegir presidente y vicepresidente, no familiares. Lo que buscamos es un equipo técnico y transparente que presente propuestas serias y claras. La intención es que el país esté dirigido por quienes los ecuatorianos elijan en las urnas. Ecuatorianos, el expresidente Lenín Moreno llama a defender la democracia y la libertad ante posible regreso de Rafael Correa.
le ha chachi el miedo. A través de un video difundido en redes sociales, el expresidente Lenín Moreno ha hecho una enérgica declaración en la que asegura que Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, no podrá devolverle el poder al, entre comillas, prófugo Rafael Correa el próximo 15 de octubre. Moreno ha hecho un llamado a defender la democracia y la libertad en Ecuador y ha manifestado su firme convicción de que, entre comillas, nunca volverán a gobernar al Ecuador por el daño que le hicieron. ¿No será al revés, mísero? Yo creo que es al revés. Los miserables siempre fueron ellos. Vamos a ver. Ecuatorianos, un poco de historia que no la he hecho pública sino hasta este momento. A pesar de haber obtenido la aprobación de su Asamblea y de su Corte Constitucional para que aprobaran su reelección, Rafael Correa no pudo ser candidato en las elecciones de 2017, debido principalmente a la estrepitosa caída en la aceptación ciudadana. Por eso luego perdió la consulta popular en el 2018 con más del 60%. Además, a pesar de haber entregado a Jorge Glass la ejecución de las megas construcciones del Ecuador con deuda china de más de 5.000 millones de dólares y de una fuerte inversión en su campaña preelectoral, las encuestas tampoco le fueron favorables y no pudo ser candidato para ese entonces. Y a pesar de la campaña agresiva en mi contra durante los 4 años de gobierno y de la gran inversión para que Andrés Arauz gane las elecciones en el 2021, volvieron a perder. Y a pesar de la campaña sucia y visionaria, la candidata Luisa González tampoco, óiganme bien, tampoco logrará en octubre devolver el poder al prófugo Rafael Correa. Recuerdo hoy que a pesar de que nunca fui de la gallada de Rafael Correa y de ser incómodo para él, porque tenía un pensamiento libertario, libre, ellos fueron a Suiza en el 2016 a suplicarme que sea candidato para supuestamente defender a los compañeros de la venganza de los enemigos políticos, de esa venganza entre comillas. Para ese entonces yo había decidido retirarme definitivamente de la vida política activa. Sin embargo, vi ese momento algo importante, la oportunidad de corregir el rumbo de Ecuador. Por eso apenas posesionado lo hice: libertad, institucionalidad, diálogo, no injerencia en las otras funciones del Estado, respeto a los derechos humanos, cese de las persecuciones políticas, restablecimiento de las relaciones internacionales con quienes siempre habíamos tenido mayor afinidad, salida de la UNASUR, salida del ALBA, transparencia en las cuentas públicas, moderación del endeudamiento público, respeto a la libertad de expresión como nunca antes ha habido en Ecuador, reforma de la ley Mordaz, eliminación de la famosa Supercom, eliminación de las sabatinas y de las cadenas nacionales dirigidas principalmente apuntando a opositores. Tampoco Ecuador podía seguir siendo la sede de conversaciones de paz, mientras en Colombia el ELN seguía delinquiendo. Por eso les pedí que abandonen el territorio ecuatoriano, contrario a la decisión que había tomado antes Rafael Correa. Por ello me clasificaron como objetivo. El presidente Duque envió gente de inteligencia colombiana que me dio la información. Pronto me di cuenta que había heredado una emboscada, que incluía un saqueo de los fondos públicos, inclusive una cámara escondida que monitoreaba el expresidente Rafael Correa desde Bélgica, y un plan en el que incluso mi vida corría peligro. No tuve miedo, sabía lo que me enfrentaba desde el primer día y sabía lo que tenía que hacer: cambiar la dirección del país para no llegar a ser otra Venezuela, otra Nicaragua u otra Cuba. Por ello me han perseguido desde mayo del 2017, buscando destruir mi reputación con calumnias y mentiras a través de 5 procesos penales en mi contra. Ecuatorianos, no nos dejemos amedrentar. No permitamos que Ecuador vuelva a ese pasado de corrupción, de represión, de persecución, de abuso del poder, a esas dictaduras perpetuas que querían implementar y a la metida de la mano en la justicia. No volvamos a ese Ecuador. Ya los vencimos en la consulta popular en el 2018. Fueron derrotados en el 2021 y perderán igual en este octubre. Lo dije hace 3 meses, no volverán nunca a gobernar el Ecuador por el daño que le hicieron. Y con respecto a lo de traidor, recuerdo la frase de Mark Twain: lealtad
al país, al mandatario cuando se le merece, al mandatario cuando se lo merece. Muchas gracias. Las declaraciones de Lenín Moreno, quien fue presidente del Ecuador desde 2017 hasta 2021 y que traicionó a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa y al pueblo que lo eligió, han generado un fuerte impacto en la escena política del país. Su mensaje se dirige directamente a la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, quien gobernó durante una década antes de ser sucedido por el traidor Lenín Moreno Garcés. La candidata Luisa González, respaldada por la Revolución Ciudadana, se ha convertido en una figura prominente en la contienda electoral que se avecina. Su plataforma política busca retomar muchas de las políticas implementadas durante el gobierno de Rafael Correa, lo que ha generado divisiones en la sociedad ecuatoriana, pero no precisamente en la sociedad de a pie, sino en la sociedad del grupo de Moreno, Noboa y las élites que no quieren que sea el pueblo el que gobierne. Esa es la situación. Por eso es el miedo de Moreno. Le hache achí. En el video, Moreno advierte sobre los posibles peligros que, según él, representa un retorno al poder de Correa y su movimiento político. Afirma que durante su gobierno Ecuador enfrentó graves problemas económicos y de estabilidad y que la gestión de Correa dejó al país en una situación delicada. Moreno sostiene que la democracia y la libertad deben ser defendidas y que no se debe permitir que aquellos que causaron daño al país vuelvan a gobernar. El que no debe devolver es usted, señor prófugo. En resumen, el expresidente Moreno, traidor de América, ha hecho un llamado a defender la democracia y la libertad en Ecuador y ha expresado su firme oposición al posible regreso de Rafael Correa al poder a través de la candidatura de Luisa González. Sus declaraciones añaden un elemento importante a la campaña electoral y subrayan la división política que enfrenta a la nación sudamericana. ¿Pero qué es más? Hoy, más que nunca, el país sabe quién fue Lenín Moreno. El país sabe qué hizo Moreno. Hizo lo peor. ¿Y sabe qué? Moreno pagó, escuchen bien ecuatorianos, en el resumen, pagó la deuda en plena pandemia. Indolente. Tiene que venir a pagar aquí al Ecuador con cárcel. Así nomás. Candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, promete mejoras sustanciales en el sistema de salud público. En el debate del domingo en la noche, la candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, presentó un ambicioso plan para transformar el sistema de salud pública del Ecuador, con un enfoque en la accesibilidad, el personal médico y la atención integral de la salud mental. González promete mejoras sustanciales en un sistema que ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años. ¿Cuáles son sus planes concretos para garantizar servicios médicos de calidad, implementar programas de prevención, ampliar acceso a tratamientos para enfermedades mentales y adicciones, combatir la desnutrición infantil y asegurar el acceso equitativo a medicamentos, tanto en las zonas urbanas como en comunidades rurales? En 2 minutos para usted, adelante. Gracias, pueblo ecuatoriano. Si se hubiera querido eliminar la tabla que es de umbrales de consumo, que fue creada para adultos, no para niños, y que además se hizo con la orientación de que los que tienen un problema de adicción no vayan presos como criminales, sino que se atienda como garantiza la Constitución en el artículo 364, un problema de salud pública. ¿Qué vamos a hacer en el sistema de salud? La salud es nuestro derecho.
Y digo nuestro, queridos ecuatorianos, porque yo voy a los mismos hospitales públicos que ustedes. En los primeros 100 días de mi gobierno abasteceré los medicamentos del cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública a la red de instituciones de salud pública como es IES y como es Ministerio de Salud Pública. Contrataré 2.000 médicos adicionales a los que existen con especial énfasis en salud mental y daré 20.000 nombramientos definitivos al personal de salud. Y pondré operativos los quirófanos 24 horas en turnos para salir de las cirugías que están represadas y poder dar atención digna a los ciudadanos. En cuanto a prevención, a través de los TAPS vamos a dar atención en todo el territorio con especial énfasis en desnutrición infantil para que identifiquen dónde hay mujeres gestantes, dónde hay niños con riesgo y ellos comuniquen a los centros de salud y nosotros poder enviar las brigadas médicas a dar atención. Todo esto tiene un costo aproximado de 60 millones de dólares que se financiarán con la subejecución presupuestaria que al momento supera los 1.130 millones de dólares. Turno de la réplica, candidato Noboa, en 25 segundos. ¿Va a poner a operar correctamente los hospitales, incluido el hospital de Pedernales en la provincia de Manabí? Adelante, candidata González, su respuesta en 1 minuto. El hospital de Pedernales, el cual fiscalicé cuando fui asambleísta. Un abrazo a mi querido Pedernales, bastión de la Revolución Ciudadana, que siempre nos ha apoyado porque sabe cómo hemos trabajado a su lado y cómo desde la asamblea exigimos que ese hospital cumpla con las necesidades de mi pueblo manabita. Claro que sí, lo han dejado 6 años abandonado. En cuanto asuma la presidencia de la República, querido Manabí, voy a poner a funcionar el hospital de Pedernales, el hospital de especialidades de Portoviejo y también un hospital para nuestra querida Puerta de Oro de Manabí, El Carmen. Y en toda la patria atenderemos la salud con dignidad. Como usuaria del sistema de salud público, este es nuestro derecho y lo vamos a garantizar. Nadie se nos puede morir por no tener un médico o porque no haya para una receta. Es que Luisa González anunció su compromiso de utilizar los mismos hospitales públicos que la población ecuatoriana. Esta declaración busca destacar la importancia de experimentar directamente las condiciones y desafíos que enfrentan los pacientes en el sistema de salud. Además, González prometió, y escuchen bien esto, prometió abastecer de medicamentos al sistema de salud en el Ecuador, que es un sistema público, una medida esencial precisamente para garantizar, y esa es una palabra fuerte, para garantizar que los pacientes tengan accesos a tratamientos efectivos y necesarios. Uno de los aspectos más destacados de su propuesta es la contratación de 2.000 médicos con un énfasis en salud mental. La atención a la salud mental ha sido una preocupación creciente en Ecuador y esta promesa busca abordar de manera efectiva los problemas relacionados con la salud mental, que a menudo son subatendidos en el sistema de salud público. Otra medida clave anunciada por Luisa González es la estrategia de 20.000 nombramientos definitivos al personal de salud. Esto podría proporcionar mayor estabilidad laboral a los trabajadores de la salud, lo que a su vez podría mejorar la calidad de atención que brindan a los pacientes. Por último, González se compromete a poner en operación los quirófanos 24 horas al día. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir las listas de espera para cirugías y garantizar que los pacientes reciban atención quirúrgica de manera oportuna. El sistema de salud en Ecuador ha enfrentado desafíos significativos en términos de acceso, calidad y recursos limitados.
La promesa de Luisa González busca abordar estas cuestiones cruciales y mejorar, miren esto, mejorar la atención médica para todos los ecuatorianos. Qué bueno que así sea. En conclusión, la salud pública es un tema crucial para los ciudadanos ecuatorianos y las promesas de Luisa González seguramente generarán un debate importante en el periodo previo a las elecciones. Los votantes estarán atentos a cómo se desarrolla esta propuesta y si logra abordar las deficiencias actuales en el sistema de salud del país. Esperemos que así sea por el bien de todos. El debate presidencial celebrado el domingo pasado en Ecuador ha generado reacciones de diversos líderes políticos. Y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no ha sido la excepción. En declaraciones a la prensa, Muñoz expresó su opinión sobre el desempeño de los candidatos, enfatizando la importancia de la experiencia en la gestión estatal. Me parece que quedó claro quién conoce del Estado y quién lastimosamente cree que el Estado es una empresa privada, declaró el alcalde Muñoz. Sus comentarios parecen apuntar hacia la percepción de que algunos candidatos tienen una visión empresarial del Estado, mientras que otros valoran la experiencia y la comprensión de cómo funciona el aparato estatal. El debate presidencial contó con la participación de Daniel Noboa y Luisa González, los dos ponentes que se enfrentaron en temas clave que afectan al país. La discusión se centró en asuntos como la economía, la salud pública, la educación y la seguridad. Entiendo que todos se habrán quedado ayer hasta un poquito tarde. Bueno, yo generalmente duermo bastante más tarde que eso, pero ayer tuvimos la oportunidad de ver el debate presidencial. La candidata y el candidato exponiendo sus ideas. Yo creo que será importante que si no lo vio, vea, para que pueda de alguna u otra manera tomar una decisión informada sobre el voto, pero me parece que ayer quedó claro quién conoce del Estado, quién sabe lo que hay que hacer, quién tiene un programa claro y quienes lastimosamente creen a veces que el Estado es una empresa privada, que no lo es y que debe ser administrado como una empresa privada, que tampoco cabe, sino que necesitamos la experiencia que el pueblo ecuatoriano exige para 18 meses que serán muy complicados. Así que vea el debate y usted tome sus propias decisiones para que democráticamente podamos enrumbar a este país, ¿no es cierto?, que tanto lo necesita, así como lo estamos haciendo con la capital de la República. Enrumbar Quito, recuperar el sentido de orgullo de Quito, volver a decir soy quiteño de corazón, soy ecuatoriano de corazón, y eso poner todas estas actitudes que nos han polarizado como sociedad. Unos por el un lado, otros por el otro, unos anti, otros pro. Ahí no, el país es mucho más que eso, por lo tanto hay que superar esa lógica de enfrentamientos muy presente en el mundo actual, ¿no? Pavel Muñoz destacó la necesidad de que los líderes políticos comprendan las complejidades y responsabilidades del Estado. No necesitamos que el Estado sea manejado como una empresa privada, sino que necesitamos la experiencia que el pueblo exige, afirmó. Estas declaraciones reflejan la importancia que muchos líderes locales otorgan a la gestión efectiva del gobierno, en un momento en el que Ecuador enfrenta desafíos significativos como la recuperación económica post-pandemia y la necesidad de mejorar la prestación de servicios públicos esenciales. En resumen, el debate presidencial es una parte crucial del proceso electoral en Ecuador y ofrece a los candidatos la oportunidad de presentar sus visiones y propuestas al público. Las opiniones de líderes políticos como el alcalde Pavel Muñoz contribuyen al debate público sobre quién es el candidato más adecuado para liderar el país en los próximos años. A medida que las elecciones se acercan, el papel de la experiencia y la comprensión del funcionamiento del Estado en la toma de decisiones políticas se convierte en un tema relevante para los votantes ecuatorianos, quienes deberán sopesar las distintas visiones y enfoques de los candidatos.